a todos los televidentes que nos observan aquí desde Bogotá. Estamos generando una producción desde los medios comunitarios y alternativos de Bogotá en este extraordinario foro debate, bien picadito, bien picantoso, sobre los grandes retos que se abren a partir de la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo para Bogotá. En la producción y transmisión, Bogotá Social Televisión, Cable Imagen, Canal 3, Canal 55 Televisión, Canal Salud, Canal Afro, En Contacto TV, Simavisión, Siglo XXI, Candelaria TV, Campeones de la Vida, 24 horas, Blog Juvenil, Red Comunicación Comunitaria, Tu Canal Colombia, Canal TV Bogotá, Salsa y Son, Planeta Tierra, Canal Meca TV, Tatagua TV, Va la Abuela que sí puedo, Pasaporte, Telesalud y Derecho, Tejiendo Cultura, Expresión TV, El Aguijón del Escorpión, Periódico Sector H, Radiovisión y desde luego la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa. Invitados especiales, los concejales Diego Cancino de la Alianza Verde, el partido de gobierno, Celio Nieves, el profe, el queridísimo profe de Bogotá, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo y el concejal de Bogotá, presidente del Polo Democrático, el concejal Álvaro Argote, quien se unirá en breves instantes. Nos acompañan como periodistas. Preséntese, por favor, Fidel Juez Pardo. Fidel Juez del canal Salud.tv, vicepresidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa, y hoy aquí con este ramillete de concejales progresistas. También nos acompaña Joana Rayo, directora de Blog Juvenil. Adelante, Joana. Muy buenas tardes, Joana Rayo de Blog Juvenil. Les damos las gracias por estar, pues aceptar esta invitación, concejales, y bueno, esperemos que esto sea una oportunidad para conocer los planteamientos y para conocer más acerca del plan de desarrollo y de todos los temas que tienen que ver con la localidad y la ciudad. Bueno, ¿les parece si iniciamos? Sí, antes quiero sugerir al concejal Cancino que baje un poquito más la cámara para que se le vea el rostro completo, pero siga, bueno, Rodrigo. Perfecto. ¿Así me veo bien? Se ve excelente. Registra muy bien, registra mejor. Bueno, muy bien. Aquí a los televidentes son los gajes del oficio, porque esta reclusión en que nos tiene este virus encadenados aquí en estas paredes nos da la oportunidad también de conocernos y desde luego de hacer este trabajo extraordinario vía streaming. Ya los concejales ya almorzaron, me parece que el doctor Celio Nieves como que no almorzó, ¿verdad? Estaban en pleno debate en el Consejo de Bogotá. Bueno, ¿les parece si inicio con las preguntas? Cuando uno habla de grandes retos, ¿qué de nuevo tiene este plan distrital de desarrollo? Porque si tenemos continuidad del metro, continuidad del Transmilenio, pero ¿qué hay de diferente? ¿Construir sobre lo construido o hay cosas nuevas frente a ese modelo excluyente, tan difícil, tan duro, que vivimos en ese modelo implementado por el anterior alcalde Enrique Peñalosa? Y hoy parece que hay nuevos cambios con la alcaldesa Claudia López. Celio Nieves Herrera, les propongo que hablemos más o menos de unos 3 minutos de respuestas para que podamos abordar diferentes temas. Adelante, concejal Celio. Bueno, muchas gracias. Me siento muy complacido de estar acá en este debate, en este panel, y muy bien acompañado, por supuesto, de ustedes, señores periodistas. Un saludo para Fidel, para Joana, para Rodrigo, por supuesto, y muy amables por la invitación. Y como lo decía, muy bien acompañado de nuestro muy buen concejal de Bogotá, de la Alianza Verde, el amigo Diego Cancino, quien fue el buen ponente de ese proyecto de acuerdo de un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Claro que sí, hay fuertes cambios. Yo que tuve que vivir el debate permanente y en la oposición al gobierno de Enrique Peñalosa, pues tengo que manifestarlo de entrada de esa manera. Y el que no lo entienda, sí es porque es un poquito cegatón,
definitivamente. Y quiero primero manifestar como unos horizontes muy claros donde se avanza de este conversatorio, de este panel. Uno, yo soy un convencido que se avanza en política social en este plan distrital de desarrollo. Soy un convencido que se protege la estructura ecológica principal como nunca se había hecho y vamos a garantizar que esto sea una realidad. 3, hay una política de oportunidades principalmente para los pobres, para los vulnerables, para la clase media, para las MIPYMES, para los microempresarios, para los medianos, para los famiempresarios, etcétera, pero principalmente para los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Pero igualmente en movilidad, que es por donde usted entró por supuesto, con su buena pregunta y con su buena intención, en materia de movilidad, indudablemente quedaron algunas políticas que venían de atrás, en las cuales nos diferenciamos nosotros como Polo Democrático Alternativo en algunas de esas propuestas que no votamos en el Plan Distrital de Desarrollo. Pero tengo que manifestar que es superior lo que se hizo. Es establecer un operador público para el sistema de transporte público. Eso hacía 30 años no se daba en la capital del país, porque la tendencia de los gobiernos anteriores era el camino de la privatización, que fue la lucha de nosotros, no por el cuento aquel maquiavélico de la estatización porque sí, sino porque consideramos que lo público también hace mejor las cosas que lo privado, y eso está también plenamente demostrado, porque se establece una política pública de bicis, estoy hablando de movilidad, que es donde más se generaron controversias, porque se establece un corredor verde en la séptima sin troncal de Transmilenio, y porque se van a generar unas políticas de crecimiento de andenes, malla vial arterial y local y de escaleras eléctricas en algunos lugares de la ciudad de Bogotá. Pero ahora me regreso al primero. En materia de educación, una lucha de toda mi vida, desde 1994, que quede para la implementación, que se complete el preescolar de 3 grados, eso tiene que saludarse y aplaudirse, porque hacía mucho tiempo esto no se daba ni siquiera en las discusiones. Que se establezca entre la mujer, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Integración Social, el sistema distrital de cuidado para valorar, para fortalecer, para proteger a las mujeres que históricamente han sido violentadas, agredidas, discriminadas, se les ha puesto más condiciones laborales, etcétera, o la política de salud para atender, para que haya atención primaria en salud, promoción y prevención con determinante territorial, poblacional y resolutivo, es decir, allá donde está la enfermedad, allá tiene que ir la Secretaría de Salud. O por supuesto que en materia de educación superior también se vayan a utilizar también una lucha mía que está en un acuerdo de ciudad, que se ubiquen la educación superior técnica, tecnológica, universitaria desde la Universidad Distrital u otras instituciones de educación superior en los megacolegios para que la universidad vaya a las localidades y no el alumno venga al centro de la ciudad. Me parece que eso es importantísimo. La salvación, yo diría, compañero Cancino, la salvación de la reserva Tomás Van der Hamen, que estuvo todo el entredicho en los 4 años de Peñalosa con la lucha de los ambientalistas, de los jóvenes, de algunos concejales de la ciudad como yo y como usted, que siempre estuvimos al frente de esa pelea, pues la salvamos. Hay recursos para su protección y su restauración, igual que el mantenimiento de humedales, igual que el aumento del arbolado tanto en la parte urbana como en la parte rural, pero por supuesto la salvación y la protección de los cerros orientales, del parque ecológico del río Tunjuelo y por supuesto de Cerro Seco, que hablar uno de Cerro Seco para algunos pareciera que ¿eso qué es? No, ese es un lugar emblemático que hay que protegerlo allá, en la parte alta de Ciudad Bolívar,
¿cierto? Eso, entre otras cosas, yo tengo que manifestarlos, fueron puntos muy bien discutidos, pero indudablemente muy bien recibidos por el gobierno de la ciudad con iniciativas desde la ciudadanía y, por supuesto, desde concejales de la ciudad de Bogotá. Gracias, concejal Celio Nieves. Le trasladamos la pregunta al concejal Diego Cancino. ¿Más de lo mismo o más inclusión, más garantías para el ambiente, más derechos? Cuéntenos, por favor, para la ciudad de Bogotá, para todos los colombianos que habitan la capital de la República, si hay nueva esperanza, si hay nuevo horizonte, ¿qué podemos decirle a la gente? Pues profesor Acosta, buenas tardes, mil y mil gracias por la invitación, un saludo a cada uno y a cada una de ustedes, un placer enorme compartir esta conversación con el profesor Celio, que compartimos causas, anhelos, sueños y una visión de ciudad que compartimos, que es compartida, que ha sido una construcción colectiva, a mi modo de ver, como se refleja en este plan de desarrollo. Pues yo creo que acá nosotros lo que necesitamos no es tanto construir sobre lo construido, la verdad. Porque es que Peñalosa, la verdad, casi deja esta ciudad destruida. Entonces, ¿cómo vamos a construir sobre lo construido con todo el respeto? Y yo sé que es el lema de una persona que yo quiero y admiro profundamente, pero es que Peñalosa casi deja destruida esta ciudad. Aquí lo que hay que hacer es aprender sobre lo aprendido. Es que nosotros debemos aprender sobre los aprendizajes que nos dejó Peñalosa. Y es que no debemos hacer. Lo que nosotros no debemos hacer y que quedó muy claro en el plan de desarrollo, como lo decía Celio, es cementar la Van der Hamen, por ejemplo. Cementar el corredor ecológico de Tunjuelito, la Van der Hamen del sur. Cementar los cerros orientales, llenarlos de tostado. Eso es lo que nosotros no debemos hacer y eso es aprender sobre lo aprendido. Porque nosotros ya aprendimos que eso no se debe hacer. Y entonces, como decía Celio, en la Van der Hamen quedaron 54.000 millones de pesos no para cementarla, sino para restaurarla, para cuidarla, para que el verde de esta ciudad reverdezca. Y en los cerros orientales, un corredor ecológico divino, con unas apuestas ecoturísticas, respetando los criterios ambientales. Y en la reserva Van der Hamen del sur, en ese corredor de Tunjuelito, quedaron unos criterios ambientales muy precisos para que lo que se haga ya no afecte el corredor ambiental, no afecte el corredor ecológico, se conecte con todos los corredores ecológicos de la ciudad, no se cemente con megaobras, sea participativo y no se mande a la gente a vivir a Doña Juana. Todo eso quedó en el plan de desarrollo. Pero hay una propuesta absoluta y completamente audaz que sí es innovadora pensando en los derechos humanos de las mujeres. Esto nunca antes se ha hecho en Bogotá y es el sistema distrital de cuidados. El sistema distrital de cuidados lo que busca es articular en una acción colectiva a la administración, con la ciudadanía, con los sectores de la alcaldía y con entidades privadas y multilaterales. ¿Para qué? Para que esa inequidad que se vive cotidianamente en el hogar y hoy más que nunca en épocas de pandemia, frente al trabajo doméstico no remunerado, se acabe. Porque en este momento las mujeres trabajan 3 horas más, 3 horas y media más, lavando, planchando, lavando los baños, cambiando los pañales, tendiendo la ropa, tendiendo la cama, pero ahora también haciendo las tareas de los niños y las niñas. Esas son horas a las cuales les estamos secuestrando a las mujeres porque estamos pensando que el trabajo doméstico no remunerado es natural de las mujeres. Pues no, señores. El cuidado es un derecho humano que debe garantizar el Estado y no debe ser adjudicado de manera patriarcal a las mujeres. Y eso es lo que busca el sistema distrital de cuidados. Una vez tú reduces el tiempo de las mujeres, aumentas dignidad y aumentas autonomía. Y disminuyes a su vez esas relaciones de subordinación que pueden terminar en violencia intrafamiliar o violencia contra las mujeres. Entonces es clave porque acá hay un enfoque totalmente diferente. Aquí lo que hay es una apuesta grandísima a respetar los derechos humanos de las mujeres, empezando por ese sistema distrital de cuidados que va a tener nada más y nada menos que 5.2 billones de pesos. Esa es una primera cosa, digamos, además del tema ambiental que compartimos con mi colega y compañero y camarada Celio. Pero una tercera cosa es este rollo de la ciudad-región. Una visión compartida entre Bogotá y Cundinamarca, donde se articule Sabana Centro, Sabana Occidente, Sabana Norte con Bogotá en términos de movilidad, pero también de abastecimiento,
donde esos corredores ambientales que no solo están en Bogotá se articulen entre Cundinamarca y Bogotá, entre el Tequendama y Bogotá, entre el Sumapaz y Bogotá, entre las regiones de las sabanas y Bogotá. Pero también, por ejemplo, cómo vamos a hacer el tema de horarios, cómo vamos a transitar entre Bogotá y Cundinamarca, cómo vamos a cooperar entre nosotros de tal manera que nuestra calidad de vida mejore y asumamos esta gran región como una gran acción colectiva que construye un bien público. Y eso nunca antes se había hecho, no se había pensado Bogotá desde Cundinamarca y Cundinamarca desde Bogotá. Y ahí está la alcaldesa y el gobernador trabajando juntos. Riesgos, claro que hay riesgos. Y ahí Celio Nieves y Diego Cancino tienen que estar, pero alertas. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas una construcción por la 13 o por la 80, eso se va a valorizar, dónde va a quedar la plusvalía, y es muy probable, si no ponemos los ojos, que vengan el volteo de tierras. Entonces nosotros tenemos que evitar el volteo de tierras, porque esa es una tradición sistemática de Cundinamarca. Y nos preocupa, como también le preocupa al presidente del Consejo, y estoy seguro que a Celio también como a mí, que quien llegó a la gobernación, pues puede tener muy buenas intenciones, pero ¿en qué ha estado involucrado? Entonces hay que ponerle los ojos ahí muy fuertes, porque el tema del volteo de tierras hay que ponerle mucha alerta. Y dos cosas muy breves para terminar. Salud territorial. Acá la vuelta es que las inequidades que existen entre las localidades y los territorios de Bogotá en términos de acceso al derecho a la salud no pueden existir. Son unas inequidades intolerables. La probabilidad de que una mujer, un niño o una niña muera en Bogotá por una enfermedad depende de donde nazca. Eso es absolutamente infame e intolerable, por eso se habla de salud territorial. Y tercero, logramos unos acuerdos con vendedores informales. ¿Cuál es la diferencia entre Peñalosa y Claudia López? Que Peñalosa se dedicó a maltratar y maltratar. Y acá se trata de cuidar, cuidar y cuidar. Esa es la gran diferencia. Peñalosa maltrataba a los vendedores informales, les pegaba, les daba bolillo, los mandaba a la policía, no los dejaba trabajar, los encarcelaba, les violaba derechos humanos. Acá, ¿qué hicimos en este plan de desarrollo? Oiga, compadres, este conflicto del espacio público lo podemos transformar por medio del diálogo, por medio de acuerdos de acción colectiva, como quedó en el plan de desarrollo. Todas las construcciones que hagamos y las alternativas laborales para los vendedores informales, pues los actores principales, que son ustedes, tienen que estar involucrados ahí para ver cómo construimos esta propuesta. Pues esas dos cosas quedaron en el plan de desarrollo, producto de un diálogo que hicimos con ellos, porque fueron allá a protestar con justa razón y llegamos a unos acuerdos. Peñalosa, ¿qué hubiera hecho? Les hubiera mandado el SMAT. Aquí no les mandamos el SMAT, aquí les mandamos diálogo. Listo. Dejó el comentario muy en alto y con mucha controversia. Aquí hay varios televidentes que están ya escribiendo allá desde alto de la estancia, pero más adelante vamos. Bueno, esa es otra. Muy bien. Pregunta Fidel Juez Pardo, vicepresidente de la Central de Comunicaciones y director de Canal Salud. Se prepara Joana Rayo. Bueno, claro que sí. Estamos hablando de los logros. Ahora hablemos un poco, concejales, de lo que no se logró, de lo que se quedó, del dolor que nos queda o les queda por no haber podido incluir algunos aspectos en este plan de desarrollo. Sus dolores. Bueno, yo sí tengo uno que lo manifesté en la plenaria y en el debate en la comisión sin hacer parte de ella, y tiene que ver principalmente con el tema de la tarifa diferencial estudiantil. Ese es el acuerdo 615 del año 2015, que es de mi iniciativa, y déjenme pues hacerme un poquito de publicidad, pero esa es la verdad. Lo logramos y durante 4 años lo peleamos y no encontramos el buen recibo del gobierno de Peñalosa. Pues era de esperarse de parte de él, porque él es un auténtico defensor de los intereses de la operación privada en el transporte público de la ciudad de Bogotá. Afortunadamente, y ojalá con celeridad, este gobierno pues implemente el operador público de transporte público para cambiar todas las condiciones. Ustedes saben que los operadores se quedan con el 95% de lo que le ingresa al sistema y únicamente el distrito recibe el 5% e inmediatamente lo aplica
en aseo, en seguridad, en vigilancia, en energía, principalmente para los corredores, para las estaciones de las troncales de Transmilenio que utilizan unos privados. Eso es del conocimiento. Entonces, no quedó el tema allí con la pelea que dimos. Incluso el compañero Cancino tuvo la generosidad de la comprensión y de ayudar a que se implementara, pero no fue posible. No fue posible por unas consideraciones de la hacienda pública de carácter económica, pero porque definitivamente ellos no tienen la comprensión, ¿sí? No tienen la comprensión de dónde se pueden sacar los recursos. Y si yo le aplico una renegociación al sistema hoy hasta la vigencia de la nueva operación pública, ¿sí? Que ganen, por supuesto, porque son privados y los privados tienen siempre el ánimo de lucro, pero con una esperanza de recaudo menor en favor de ellos, pero en favor de la ciudad. De ahí podemos ubicar los recursos para implementar la tarifa estudiantil. Y dos, es que en las primeras de cambio, esta implementación va a ser progresiva, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que de acuerdo a las condiciones que quedaron establecidas en el acuerdo, que es para un sector de población vulnerable que vive en los estratos 1, 2 y 3, pero que igualmente vive del lugar de vivienda al sitio donde se estudia, mínimo a 1 kilómetro de distancia, es decir, no es para todos los estudiantes de Bogotá, y tampoco ahí se incluyen los estudiantes de la básica primaria. Son desde la básica secundaria, educación media y universitario. Fíjense que los que más se van a favorecer, y cuando digo se van a favorecer, es porque seré implacable en mi lucha, ¿sí? No la voy a disminuir hasta obtener el resultado esperado por este gobierno y por un compromiso que hicimos en campaña con la doctora Claudia López, ella como candidata, yo como candidato a la alcaldía, luego ella como candidata y yo como candidato al Consejo de Bogotá. Ese es un compromiso que no se lo vamos a eludir a esta ciudad en estos 4 años. Ese es... Pero para que continúe ahí unos breves segundos también, se le olvidó el tema del compromiso de los pasajes para la población con discapacidad. ¿Qué pasó con eso finalmente? No, ahí fíjense que yo creo y no creo, estoy convencido que el compañero Diego Cancino lo ayuda a fortalecer. Hay que un artículo de revisión del sistema tarifario en el transporte de la ciudad de Bogotá. Ustedes saben, ese fue un artículo nuevo. Sí, creo que si no estoy mal, es el 156 o 154, algo así, pero es de los últimos que se aprobaron en la noche del 31. ¿Ahí qué queda? Pues hay que recuperar el arrebato económico que hizo el gobierno de Peñalosa, que le disminuyó los subsidios a la población con discapacidad y a los adultos mayores en un acto desobligante e irrespetuoso contra una población que incluso fue gaseada en la Plaza de Bolívar con autorización del anterior secretario de gobierno, el señor Uribe Turbay. Pero bueno, ese es un mal recuerdo, y los malos recuerdos a mí no me gusta traerlos a una discusión tan amable como esta. Pero vuelvo a lo mío. Entonces, ese es uno de los temas que indudablemente, sí, creo que no quedaron, que era darle cumplimiento a un acuerdo de ciudad, pero muchos otros artículos indudablemente que ayudamos a construir quedaron en este plan para que vivan no solamente en los 4 años de la vigencia del plan, sino los vamos a mantener por más tiempo, porque un acuerdo como el nuestro pues no puede estar supeditado a una temporalidad de un plan distrital de desarrollo. La misma pregunta que le hizo Fidel Juez Pardo al concejal Diego Cancino. Sí, pues digamos, a mí me parecen 3 cosas. Una, y lo voy a decir cariñosamente, a mí me convoca, me inspira, fui ponente del plan. Yo creo que, digamos,
es un plan que es audaz, que cambia muchas cosas, que cambia la visión de esta ciudad. Y yo hoy pensaba, pucha, la mayor cantidad de cosas que quedaron incluidas en ese plan nos inspira y nos convoca y le vamos a jalar con todas. Son tres cosas. La primera, a mí me habría gustado que hubieran disminuido un poquito más entre pre-COVID y post-COVID el presupuesto a movilidad y que hubieran subido más a salud. Eso me habría parecido muy importante, digamos. Lamentablemente, y me da rabia, lo confieso, es que el exalcalde nos dejó engrampados en los últimos 2 meses, porque se dedicó a firmar y a atar de manera absolutamente intolerable esta ciudad al proyecto de ciudad, al proyecto inmobiliario y quizás a los intereses que él tenía para engrampar esta ciudad en construir, ahí sí de verdad, sobre lo construido por él. Y entonces eso me parece que es muy delicado, pero a mí me hubiera gustado, digamos, que hubiera bajado. Y hay dos cosas que pues lamentamos, pero ahí vamos a seguir trabajando. En el sistema digital de cuidados, que es esta propuesta audaz que yo les contaba, el gran indicador es que se baje la brecha entre las horas que trabajan los hombres en trabajo doméstico no remunerado y las mujeres. Es decir, que esas 3 horas y media disminuyan. Y sobre todo en estas épocas de pandemia. El argumento que a mí me dieron que me parece válido es, mire, en estas épocas de pandemia, en el machismo, bajar significativamente ese indicador puede ser complicado. Hagámoslo, pero tenemos que ser responsables y quizás es muy difícil poner ese indicador como una meta a cumplir. A mí me hubiera gustado que hubiera quedado esa meta y vamos a hacer desde nuestra oficina y desde el Consejo de Bogotá a poner esa meta, aunque no esté en el plan de desarrollo. Porque entre todo Bogotá aprendió a ahorrar agua. Bogotá pagó impuestos como ninguna ciudad en América Latina ha pagado impuestos. Bogotá ha bajado la tasa de homicidios como ninguna ciudad ha bajado la tasa de homicidios en Colombia. Luego, entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer acciones colectivas. Nosotros estamos cumpliendo en un 75% esta cuarentena. Entonces vamos a hacer para que ese patriarcalismo se empiece a acabar en los hogares. Pero ese indicador me hubiera gustado. Y toda una apuesta de visión compartida entre Bogotá y Cundinamarca. Entonces, el argumento que nos dieron es que eso ya estaba en diferentes instancias institucionales. Entonces, nos vamos a articular ahí, pero digamos, una institucionalidad que organice academia, empresarios, administración o ejecutivo, diputados, concejales, congresistas y empresa y academia y medios comunitarios de Bogotá y Cundinamarca. Ustedes más que nadie saben que los medios comunitarios acá en Bogotá y en Cundinamarca tienen una fuerza impresionante. Pues todo eso para construir una visión compartida habría sido lindo que hubiera quedado incrustado en el plan de desarrollo y eso fue un mini guayabo ahí que tuvimos. Pero frente a todas las victorias, frente a toda esta gran apuesta que tiene el plan de desarrollo, pues fue transitorio, la verdad. El dolor fue transitorio para decir verdad. Muy bien, están muy sincerotes ustedes el día de hoy, siempre son así, directos, de confianza. Aquí es una charlita aquí apenas entre nosotros y algunos como 500,000 televidentes solamente que los están viendo allá en sus hogares. Pregunta Joana Rayo, directora de Blog Juvenil. Puede encender el micrófono y así se le escucha un poco mejor. Active el micrófono. Tiene apagado. Lo tiene apagado. Muy bien. Listo. Bueno, muy buenas tardes, concejal Celio, concejal Diego Cancino. Como usted lo acaba de hablar, de expresar, concejal Celio, yo considero que hay una deuda bien grande, bien importante con los jóvenes. Hay una brecha muy importante y sale a relucir ese esos jóvenes conocidos como los nini, que ni trabajan ni estudian y no se ven oportunidades, más sumado con este confinamiento. Los jóvenes no ven oportunidades ni laborales, ni de estudio, el arte, la cultura, parece que todo se ha detenido. ¿Qué se les va a ofrecer? ¿Qué hay de bueno para los jóvenes que valga la pena resaltar en este debate? Bueno, primero responde el concejal Diego Cancino y después el concejal Celio Nieves. Muy bien, Pues yo gracias. creo que hay 3 cosas que me parecen muy interesantes. Lo primero que yo diría, y fue un artículo que yo estudié muy juiciosamente, consulté y llegué a la conclusión que era un hit, o sea, que era un batatazo, un home run.
y es estos 20.000 cupos mínimo de estudiantes que van a entrar a la educación superior. Esos 20.000 cupos mínimo, porque pueden ser más que entran de estudiantes a la educación superior, son jóvenes, la mayoría que tienen una probabilidad en su vida de ser ni, o sea, ni estudiar ni trabajar, y que si se enganchan acá, la probabilidad de salir del ni a todo es muy alta. Ahí hay que decir varias cosas. Esto no es ser Spilo paga. Esto no es un crédito condicionado. Primera cosa. Segunda cosa, esto no es un subsidio a la demanda. Esto es el Estado poniendo plata, es decir, subsidio desde la oferta, desde transferencias del Estado que pone plata para que estos jóvenes y estas jóvenes estén becadas, digamos, tengan acceso a la educación superior, que se les pague la educación superior, mejor dicho. Pero tiene una gran ventaja, y es que nuestras amigas de Colombia Humana decían, bueno, y la sede de la distrital, ¿por qué no la hacen? Sí, pero no me confundo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La sede hay que hacerla, pero la gran ventaja de esto es que es un acceso a la educación inmediata vía créditos, donde es muy flexible que tú puedas pasar de una universidad a otra, puedas ver créditos de un lado a otro para que tú tengas retroalimentación. Yo, por ejemplo, en mi pregrado estudié en la Nacional y en los Andes, y eso fue una maravilla, porque ese intercambio es extraordinario. Se pueden graduar rápidamente, tienen la posibilidad de hacer educación técnica y salir al mercado laboral, o educación tecnológica y seguir de la técnica a la tecnológica y salir al mercado laboral, o terminar en las universidades. Pero la probabilidad de que estos muchachos o muchachas cuando entran a este programa se les triplique la probabilidad de empleo es muy alta, pero además se forman, tienen una educación de muy buena calidad, donde ellos a su vez pueden elegir dónde. Es una vaina que a mí me parece descrestante, la verdad. Esos 20.000 cupos como está pensado, digamos. Entonces, tanto que María Victoria es una mujer que decide a la luz de argumentos, y es una mujer muy bien cultivada intelectualmente, que decide de manera muy formada. Su primer voto fue en contra, y habló con la secretaria de Educación y vía argumentos, miren la belleza de la democracia deliberativa, vía argumentos transformó su voto porque le pareció que era muy potente esta propuesta. Esa es una propuesta que a mí me parece que son muy importantes. Y la segunda es, hay una cantidad de, digamos que se podría decir desde integración social, desde desarrollo económico, de propuestas de generación de ingresos y de empleos con enfoque etario, por decirlo de alguna manera. Es decir, que los jóvenes van a tener como un acceso preferencial a las políticas de generación de ingresos y de construcción de empleo en la ciudad. A mí la gran propuesta que me parece muy potente en términos de generación de ingresos es esta de los 20.000 empleos. Y gracias al Polo Democrático, hay que decirlo, que el profesor Sergio de manera muy lúcida pidió una comisión para hablar de trabajo decente. El artículo de trabajo decente, hay que decirlo, y eso es una mea culpa, cuando el Polo hizo las críticas, yo dije, bueno, aquí faltó perrenque, y afortunadamente se dieron cuenta, les faltaba fuerza a ese artículo, le faltaba perrenque, que hablara de trabajo digno, de trabajo decente con cosas particulares. Pues producto de esa comisión que se armó entre varios partidos, también ahí quedaron incluidos en esa construcción de trabajo decente los jóvenes. No oigo. Sí, concejal Celio Nieves, la pregunta es tan amable. Bueno, muchas gracias y de verdad a Joana, importante la pregunta y esa me gusta mucho a mí. Primero, pues creo que lo manifestado por el concejal Cancino en materia de la ampliación de la cobertura en educación superior es muy importante y había sido el compromiso de campaña que culminó con el éxito del 27 de octubre pasado. Solo en ese punto agregarle lo siguiente, porque estoy completamente de acuerdo por lo manifestado por el doctor Cancino, es que esto se puede hacer a través de distintos caminos, esa obtención de los 20.000 cupos, principalmente en cabeza de la Agencia Distrital de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Sí? A partir de ahí, porque quedó establecido, al contrario de lo que existía en el proyecto original,
porque eso es la ventaja del debate, ¿sí? Es decir, el gobierno, yo quiero saludar que el gobierno estuvo siempre en la mejor disposición de modificar temas que de pronto no eran de la satisfacción ciudadana y de la satisfacción del Consejo. Y este punto fue modificado cuando se habla que esa agencia va a privilegiar la educación superior pública, a través de las instituciones de educación superior pública. ¿Qué significa eso? Para eso en Bogotá, entre otras instituciones de educación superior, está la nacional, está la pedagógica, está la distrital, por supuesto, que es la universidad por la cual debe responder, entre otros, el Consejo Capitalino y la administración de la ciudad, y no va a sustituir, esa agencia no va a sustituir para nada la universidad distrital, todo lo contrario, la universidad distrital tiene que seguir fortaleciéndose, y así quedó en el debate, y así quedó establecido. Es tanto que fue de buen recibo, también tengo que agradecerle a los ponentes, a los tres ponentes, fue de buen recibo que quedase en uno de los artículos la inclusión del acuerdo 678 del año 2017, que dice que las instituciones de educación superior de Bogotá, principalmente las públicas, pueden en convenio con la Secretaría o a través de convenios con la Secretaría de Educación del distrito hacer uso de infraestructuras en lo que nosotros hemos denominado los megacolegios construidos en los buenos gobiernos de la izquierda, de nosotros, ¿sí? En las distintas localidades de Bogotá, para que se utilicen en las horas de la noche y los fines de semana y se programen técnicas tecnológicas o universitarias. Es decir, que la universidad vaya donde está el joven en la localidad y no el joven que está en la localidad venga y se traslade hasta el centro de la ciudad de Bogotá, que es donde funcionan principalmente las instituciones de educación superior. Eso es lo primero. Lo segundo lo manifestaba, y yo invito a que lean el artículo correspondiente en materia de trabajo decente, donde ahí hay un acumulado de ubicaciones laborales, pero quiero decir uno que mencioné hace un poco, sobre todo para las poblaciones vulnerables, el trabajo presencial y el teletrabajo que nos vamos a ver obligados a establecer, ya venía de alguna manera incipiente en algunas entidades de Bogotá, principalmente para algunos sectores, para algunos trabajadores por su condición, por ejemplo, de discapacidad. Pero esto ya se vuelve una política, y se vuelve una política que no solamente va a permanecer por época del COVID, sino de manera futura, para garantizar a través de la semipresencialidad y del teletrabajo, ¿sí? Para los jóvenes, para las mujeres, para las personas con discapacidad y los adultos mayores. Y otra satisfacción, fíjense que hoy me está yendo bien aquí con el doctor Cancino. La estrategia de Bogotá productiva, otra de las luchas, usted sabe, compañero Acosta, que esa fue otra de mis luchas, ¿cierto? Y quedó establecida la estrategia Bogotá productiva las 24 horas, no solamente para la rumba o para la gastronomía, sino para generar empleos públicos y privados. ¿Y quiénes son los mayores beneficiarios? Los jóvenes de la ciudad de Bogotá, y por supuesto otras políticas más allá del empleo y de la educación, también en materia de cultura a través del IDARTES y en materia de deporte y de recreación a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Creo que a los jóvenes de alguna manera, bueno, les fue bien porque yo ya pasé la barrera, el sexto nudo del chorizo. Muchas gracias. Y aquello del SMAT, y aquello del derecho a la protesta juvenil, y aquello del derecho a la participación, concejales. Quedó también muy bien contemplado. La participación es un acto transversal para todos los sectores en que está dividida la administración de Bogotá. No solamente para la discusión que se avecina en materia de presupuestos participativos como quedó, sino incluso para el desarrollo de algunas obras recordando el buen pasado.
el buen pasado de Lucho Garzón, las obras con saldo pedagógico, las obras con participación ciudadana vuelven también a la ciudad. Y ahí vamos a estar muy vigilantes, doctor Cancino. Vamos a De estar Lucho muy y de Antana, vigilantes. Celio. Vamos a estar muy vigilantes con los presupuestos de las localidades, Bueno, principalmente, que eso se discuta también en las localidades. señores, más orden, por favor, más orden aquí en la sala. Vamos a una sección a ver si se les quita la sonrisa a los concejales. Una sección de puntos picantes. ¡Ay, papito Dios! ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Hágale, a ver. Hágale. Con preguntas diferentes, vamos a hacer nosotros aquí preguntas diferentes a cada uno de los concejales. Va primero para Diego Cancino. Dios mío. Las propuestas de gobierno de nuestra alcaldesa, y lo decimos desde los partidos de gobierno, hubo compromisos relacionados con la avenida 68, la carrera séptima, todo el tema de reducir la inversión en Transmilenio y privilegiar otros asuntos relacionados más con un metro, la revisión del metro a que no fuera necesariamente metro elevado, sino una parte subterránea con mayor capacidad. Finalmente, ¿cómo quedó eso en el plan de desarrollo? Porque la gente de la 68 se siente con malestar. Le cuento que no solamente ustedes estuvieron en todos los debates del Consejo de Bogotá. Creo que el ciudadano número uno que estuvo en todos los debates fui yo, hasta largas horas de la noche y de la madrugada, siguiendo absolutamente todo esto, y la ciudadanía tenía esas preguntas. Tranquilo, usted, hay 10 segundos. Y la pregunta, 10 segundos, profesor Acosta. 10 segundos ahí para que, porque voy a formularle la pregunta a Celio Nieves Herrera para que de una vez vaya pensando, y ahora Fidel pregunta al revés y también Joana. Celio Nieves Herrera, para usted, defensor de lo público. Usted sabe muy bien que hay una controversia sobre la agencia analítica. ¿Por qué razón esto no lo hizo directamente Secretaría General con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá? Los expertos consultados en derecho administrativo, con los cuales me asesoré para hacer varios interrogantes, plantearon que el texto podría dar camino o entrada a una empresa mixta. No obstante, ustedes en la formulación del discurso condicionaron a que fuera 100% pública. Inicia Diego Cancino con su respuesta. Bueno, profesor Acosta y quienes nos escuchan, lo primero es que el profesor Celio y yo hemos sido claros, vehementes en oponernos públicamente y jurídicamente a ese esperpento del Transmilenio por la 68. Lo hemos hecho público, lo dijimos en campaña e hicimos una medida jurídica de demanda para frenar ese bus que intoxica y que desplaza gente en la 68. Entonces, lo primero es que lo que vimos en campaña, nosotros como concejales lo cumplimos. ¿Cuál es el problema? De nuevo, la alcaldesa podía salirse de la avenida 68, era difícil, posible quizás, pero lo que me dice mucha gente es que era muy, muy difícil, porque es que 2 semanas antes de que este señor terminara su alcaldía, la alcaldesa Claudia López le dijo de manera expresa 2 cosas, una de las cuales le dijo, venga, no me deje atado a la avenida 68. Y el señor lo que hizo fue firmar para dejarla atada y meterse ahí engrampada en esa cosa. Entonces, no se podía hacer nada, ¿sí? Ahora, que los estudios dicen que 68 llega acá, lo que nosotros hemos dicho es, vístete despacio que estamos de afán. Ya se tocó hacer esa cosa, ya la firmaron, nosotros no estuvimos de acuerdo. Lo que nosotros tenemos que ver, y que con Celio, eso es una tarea urgente que tenemos que hacer a mi modo de ver, concejal Celio y con gente del Polo, del Verde, de Colombia Humana, quizás es estas personas que van a tener tanto dolor por ese 68 que va a pasar, o porque los van a desplazar, o porque van a entrar en quiebra, pues tenemos que ver cómo hay que acompañarlos de tal manera que con esa metodología de obras con saldo pedagógico, la que decía Celio, aplicarla en la 68. Porque a mí lo que más me preocupa es las personas que hace referencia el profesor Acosta,
y es todas esas personas que están en el corredor de la 68, ¿qué va a pasar con estas personas? Y ahí hay que generar un gran acuerdo de acción colectiva, como quedó en el plan de desarrollo. Y gracias, profesora Acosta, por la pregunta, porque entonces nosotros tenemos que aterrizar uno de esos acuerdos de acción colectiva con presión política para que estas personas lleguen a esos acuerdos y se logre generar esas obras o esas oportunidades vitales con metodología de saldo pedagógico. Y el metro, pues profesora Costa, le voy a decir una cosa, lamentablemente la alcaldesa en campaña nunca abrió la posibilidad del metro subterráneo, siempre dijo que era metro elevado. ¿Yo qué he dicho? Yo he dicho que con el contrato que tenemos en este momento. Doctor Diego, me refiero a la parte final, no al trazado que ya estaba, sino a la expansión o a la complementación de lo que venía ya hacia el norte, llevando hacia la parte de Suba. De Chía y de, sí, el que entronca con la novela, pero ahí es el entronque con el Regiotramo. Sí. A mí lo que yo quisiera insistir, pero esto sí me distancia un poquito de la alcaldesa, es que con el contrato que tenemos del metro, con el contrato actual, podemos hacer un metro subterráneo. Y hacer un metro subterráneo permite que haya una revitalización de esta ciudad muy diferente a un metro elevado, que lo que hace es una renovación urbana, donde puede quizás alimentar una especulación inmobiliaria muy dañina para la ciudad y muy favorable para los mejores amigos del gerente del metro. Muchas gracias. Bueno, ¿salió bien librado? ¿Calificación aquí, Fidel, Joana? ¿Cómo la ven? ¿Salió bien librado? 7-5, 7-5. Uy, ¿y por qué? Como 8, como 7-8 por ahí. Puede mejorar, puede mejorar. Celio tuvo más tiempo de pensar su respuesta. Adelante. Sí, pero Rodrigo, déjeme meterme ahí en ese tema que habló Diego. Muy rápido. Nosotros hicimos parte, usted sabe, Rodrigo y Diego. Regálemelo. Usted se refiere también a la misma pregunta de movilidad. Sí, pero muy cortico. Me voy a referir a la pregunta sustancialmente a lo que usted me hizo. Pero claro, responde la analítica y también Diego corresponde a la analítica. ¿Listo? Sí, bueno, perfecto. Perfecto. Entonces digo con respecto a lo que dice Diego. Pues yo hice parte de la lucha porque por la 68 no fuera una troncal de Transmilenio. Estuve con la candidata hoy alcaldesa mayor de Bogotá en esos actos de movilización y de acompañamiento a la ciudadanía. Indudablemente, como lo dice Diego, encontró un acto prácticamente concluido por parte del alcalde Peñalosa, pero en la parte de la 68 yo todavía tengo mis reservas en el sentido de que ella lo hubiera podido no firmar. Primero eso, para dejar ese punto claro sobre la 68. Sobre el metro, sí, usted habla y aclara sobre la continuidad. La continuidad vista así, porque usted sabe, Rodrigo, y sabe Diego, y sabe los dos amigos periodistas, que nosotros, la bancada del Polo Democrático Alternativo, presentó una demanda ante el Consejo de Estado que tiene que fallar. Esa no ha fallado, por distintas razones, de carácter técnico, de carácter jurídico, de carácter ambiental, etcétera. Eso no está muerto, como lo dicen algunos. Esperemos el fallo del Consejo de Estado frente a la primera fase de la primera línea del metro, que la cambió el gobierno de Peñalosa, que venía una estructuración subterránea, y él la cambió por una estructuración elevada. Y la parte de conectividad entre la 72 en Gativá y Suba, pues nosotros sí vamos a pelear, y en eso invito a Diego y a todos sus amigos para que la hagamos realidad en la totalidad o en unos tramos de manera subterránea. O sea, salimos recientemente ahora, antes de llegar a este importante debate, de un debate que se estaba concluyendo sobre el metro de la ciudad de Bogotá. Entonces, quiero dejar eso claro. Ahora sí entro a la pregunta puntual sobre la Agencia Analítica de Datos del Distrito. Lo primero que yo tengo que manifestar es que indudablemente puede generar, por la novedad del tema, puede generar una serie de controversias, y a eso
a eso estamos nosotros abiertos al debate puntual, por supuesto, pero quiero decirles que quedó también muy distinto al proyecto original que llevaba el gobierno en su propuesta inicial. Y este proyecto de acuerdo recoge opiniones nuestras y de otros compañeros concejales y concejalas de la ciudad en el sentido de que la conformación de esa sociedad, de la Agencia Analítica de Datos, oído Rodrigo, oído, será liderada por la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, SAESP. Eso quedó en uno de sus parágrafos, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero en uno de los dos. Y dos, quiero decir quiénes la podrán conformar, porque también vi unos trinos diciendo, es que la palabra podrán es porque se pueden meter los privados. Pues no, señor, podrán entre unas empresas del distrito, porque hay empresas del distrito de economía mixta, usted lo sabe muy bien, la empresa de acueducto de Bogotá, la empresa de energía de Bogotá, la misma empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Concejal Sergio, que tiene alguna dificultad en ahí, junto con agregar lo siguiente, que hoy los datos son manejados desde lo privado, para mí, hasta por Google. Muchas plataformas manejan ya la información de la ciudadanía bogotana. Otras entidades de carácter mixto y de carácter público manejan ya los datos de quienes vivimos en esta gran ciudad y en el país. Entonces, construir para la ciudad, claro, hay que hacerle su vigilancia, hay que hacerle su control político, hay que hacerle su seguimiento para que esos datos que se publiquen mantengan unas políticas de privacidad y de tratamiento de datos y de seguridad en la información. Hasta ahí dejo la respuesta a la pregunta. Espero salir bien calificado. Calificación. Calificación. Fidel, calificación. 8.5. Calificación, Joana. 8.5 y a mí 7.5. Joana, calificación. No joda ahora. No es lo mismo decir que podía no firmar el contrato que sí podía. Que tenía que hacerlo. No. Lo que yo dije, ojo, yo dije que existía la posibilidad que lo habían dejado muy no hay difícil. revisión, no hay Pero revisión. precisamente protestamos por eso mismo, porque No hay pensábamos la revisión, posibilidad de que se lo daban. calificación para el concejal Celio Nieves. Bueno, yo califico al concejal Celio Nieves 5,5. ¡Hoste! Lo rajé. ¿Por qué? Después le digo por qué. Bueno, 6,5, de acuerdo al alegato ahí del profesor Diego. Joana, calificación. Muy bien, Diego. Bueno, Joana, mientras alista su micrófono, entonces vamos también con preguntas picantes. Fidel Juez Pardo, usted que es un connotado periodista. Joana, intervenga. Ya. Bueno, acá estoy viendo una pregunta y es que me interesa mucho. No la pregunta, sino la calificación para el concejal. La calificación, bueno, pues dejémoslo en 6.5, no lo rajemos tampoco. Pero venga, concejal Nieves, concejal. Eso promediemos con el 8.5 y verá que sigue subiendo. Es una locura. Listo. Bueno, perfecto. ¿Quién desea preguntar preguntas? Claro que sí, mire, el tema de salud, en el canal Salud, pues claro, nuestro tema fundamental es la salud. Y estamos en este momento en una situación, pues, que ya todos sabemos de COVID en la ciudad. Este plan de desarrollo en ese tema, ¿qué aporte le puede dar a los bogotanos? No solamente para enfrentar lo que se venga de la pospandemia, sino también de poder prever circunstancias de este tipo de salud que probablemente se van a seguir presentando en el futuro. Bueno, ¿quién responde primero? ¿Le hacemos al revés?
Sí, indistintamente, profesor Celio puede empezar. Profesor Celio. Perfecto, muchas gracias. Lo primero es hacer una referencia muy puntual, digamos, a la pospandemia, que pues uno tiene que tener la experiencia o la esperanza de que las cosas no pueden volver a las mismas condiciones en que estábamos antes de la pandemia. Un país con desempleo, un país con pobreza, una ciudad igualmente desigual, una ciudad que aplicaba en políticas públicas en materia de salud la ley 100 de 1993, que hay que trabajar para que con un impulso desde la política distrital y desde los políticos y desde el movimiento sindical hagamos la presión debida ante el Congreso de la República, pues para que mínimo la modifique la ley 100 de 1993, que utilizó precisamente los recursos de la salud para favorecer a los privados por la intermediación que estos realizan, y eso sigue afectando aún en época del COVID-19 la salud pública de Bogotá y del país, porque hay una serie hay una serie de tareas, de acciones que tienen que desarrollar las EPS, tanto públicas como privadas, que hoy no las vienen cumpliendo, y entonces quedamos como arando en un desierto. Primero eso. Segundo, es que tenemos que pensar en que debe haber una atención primaria en salud para garantizar la promoción y la prevención de la salud. Para mí eso es lo más importante. Es decir, nosotros no podemos seguir admitiendo que las enfermedades desde antes del nacimiento de los niños sigan en crecimiento como en el pasado, porque no hay una política de promoción y de prevención de la salud. Por eso, ir al territorio, la salud al territorio, también como existió en una época, seguramente todavía sin los equipos que numéricamente debieran de estarse admitiendo, únicamente quedaron en el plan 200 equipos territoriales y poblacionales para que estén en el territorio de la ciudad de Bogotá. Yo creo que ese número es importante, pero creo que podemos ayudarlo a su crecimiento en medio de las discusiones que tengamos que abordar en el presupuesto distrital de la ciudad, porque unos equipos de salud al barrio, de salud al territorio, de salud a la localidad, compuesto por médicos, por psicólogos, por trabajadores sociales, por odontólogos, por psicólogos, etcétera, se hace necesario ahora en la pandemia y después de la pandemia. Primero eso. Segundo, el crecimiento de algunas infraestructuras tiene que darse, pero para la atención primaria principalmente. Yo valoro mucho el crecimiento de la red hospitalaria pública, por supuesto que debe ser pública. Esa es la pelea de nosotros. Ustedes saben que en el periodo pasado nosotros, los del Polo Democrático Alternativo, y lo digo no porque por dejar por fuera en esta discusión al compañero Diego, sino porque él no hacía parte de la corporación en el periodo pasado, nosotros sí votamos uno de esos proyectos del gobierno de Peñalosa, que es el del hospital de Usme, porque nos quedó absolutamente claro que su administración, su construcción, su desarrollo, la prestación de los servicios es completamente público, al contrario del de Bosa, y también con unas salvedades que no fueron respondidas en su oportunidad con el complejo hospitalario San Juan de Dios, que así es que se debe llamar, y no se debe llamar el Hospital Santa Clara. No, señores, ahí tenemos que seguir luchando para que en los 17 bloques arquitectónicos y patrimoniales que hay dentro del complejo hospitalario San Juan de Dios se haga la restauración, pero para prestar los servicios desde lo público y no desde las alianzas públicos-privadas, que son el camino más cierto de la total privatización. Eso es lo que nosotros miramos, los cambios, los cálculos de las localidades, con propuestas resolutivos y con participación de la ciudadanía para que se identifiquen los lugares donde ellos se deben construir. Así quedó igualmente en el plan distrital de desarrollo. Concejal Cancino.
Muy bien, gracias. Tengo que intervenir y quizás despedirme porque tengo otro encuentro virtual para discutir un par de cosas. Entonces tendría que despedirme. Yo, digamos, Bueno, comparto lo que... pero esa preguntita al menos antes de irse, Sí, concejal, total, obvio. que lo Yo, de la yo, rajada no era, lo de la rajada no era para que se saliera de clase. yo comparto lo que ha dicho el profesor Celio. Digamos, yo creo que acá hay una reflexión muy fuerte que es hora de hacerlo más en estas épocas de COVID, eh, donde el tema de la salud de la vida se ha vuelto prioritario, donde el plan de desarrollo reinterpretó la crisis del COVID, dio como prioridad la vida. Y nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que la vida y los derechos no son de poca monta y hoy más que nunca lo estamos viendo. Y entonces, en ese sentido, un derecho debe ser garantizado por el Estado, porque el Estado está dado para garantizar derechos y no por una institución con ánimo de lucro que lo que busca de manera legítima es beneficio personal para su empresa. Pero esa lógica del beneficio personal y del mercado entra en contradicción cuando se incrusta en el Estado, porque los objetivos de la empresa privada y del ánimo de lucro son contrarios a los objetivos de los derechos y el Estado. Entonces, esa es una confusión conceptual, política, que afecta a la vida. Y eso lo estamos viendo. Luego, entonces, la reflexión honda que tenemos que dar en este país, porque es una reflexión de país, sobre el papel de la intermediación financiera y del ánimo de lucro en el Estado, pues es bien importante. El criterio de que son más eficientes, pues eso es muy dudoso, porque el nivel de corrupción que ha tenido las EPS, pues ya nosotros vimos a Palacino, nosotros hemos visto la cantidad de recobros, la cantidad de tutelas que tienen que haber porque niegan medicamentos que son absolutamente básicos para una persona. Pero el recobro es un incentivo perverso para ganar y ganar y ganar más plata por parte de las EPS. Entonces yo creo que esa lógica hay que cambiar. En Bogotá, ¿qué pasó? Aumentó de pre-COVID a post-COVID 1.3 billones de pesos en salud. Todos los otros 4 propósitos se fueron para el primer propósito y en el primer propósito donde más se le puso plata fue a salud. Bienvenido y maravilloso. Eso es fundamental. Y además en esta perspectiva de salud territorial. Ahí quedaron incluidos unos artículos que a nuestra manera de ver son importantísimos. En salud primaria, ahora se me fue el término, en atención primaria, Atención primaria. en la atención primaria hay un nivel de inversión muy alto. ¿Podría haber sido más? Sí, quizás, pero lo que hay es histórico en Bogotá. ¿Cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación que también la ha expresado Celio, también la ha expresado Luis Carlos Leal y personas como de la Facultad de Medicina de la Nacional. Y es lo siguiente, esa atención primaria hace toda la tarea. Hace el diagnóstico, hace la prueba, todo, y eso queda impecable. Pero a la hora de dar el medicamento y hacer el tratamiento, ¿quién lo tiene que dar? La EPS. Y esa EPS, como no está en esta misma lógica, puede demorarse unos 70, 90 o 390 años para empezar a dar el primer diagnóstico en la historia de la humanidad de ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos articular estas dos cosas. Bogotá puede incidir directamente a las EPS, no directamente, pero indirectamente sí puede incidir en los entes de control para que vigilen. Se necesita un sistema de información que ya sería un primer paso en el plan de desarrollo y hay que profundizarlo para que todo lo que pase con el paciente de USME, con la paciente de Kennedy, pues haya un seguimiento, pero juiciosísimo. Con eso, si a la semana la EPS no ha respondido, el distrito le dice, compañeros entidades de control, me hacen el favor y le hacen vigilancia, le hacen seguimiento y hacen aplicar que todo esto que hicimos previamente nosotros como Estado, la EPS lo garantice. Porque es que en este momento el sistema es esquizofrénico. Nosotros queremos apostarle una salud pública en Bogotá y es lo que queremos. Pero llega un momento en que nos sentimos limitados porque hay un modelo estatal, un modelo privatizador, qué pena, pero es así, construido por este señor Álvaro Uribe Vélez, donde metió el ánimo de lucro. Entonces ahí nosotros tenemos que ingeniárnoslas cómo todo este trabajo desde la garantía de derechos se accede. Y lo último que quiero decir es el tema de salud territorial.
Y es que ahí hay una cantidad de mecanismos para rescatar este tema de salud a su hogar, donde el médico va a la casa y no el paciente a mendigar la salud, sino que se busca a la persona para garantizarle el derecho a la salud. Y ese enfoque de salud territorial a mí me parece que es muy potente. Concejal, se ve que sí, ve que sí se podía, ¿no? Concejal, concejal, antes de que se vaya, vamos a calificar su respuesta. Y la de Celio también. Y la de Celio, les fue muy bien en esta. Yo creo ¿Sí? que sí, como Sí, 9, realmente sí. 9,5, 9,8. Sí, realmente sí. Bien, concejal. Mire, esa estuvo bacana. Tiene permiso, concejal Diego Cancino, el líder del partido Alianza Verde Revolucionaria de Colombia y de Bogotá. Mil y mil gracias por esta invitación. Qué maravilla de conversación. Quedo muy entusiasmado. Un abrazo a cada uno, a Rodrigo, a Fidel, a Johanna y a mi colega, amigo y maestro Celio Nieves. Un abrazo enorme. Muy Igual, bien, hermano, concejal. muchas gracias. Hasta pronto. Entonces, concejal Celio, le tocó a usted de sparring acá, porque ¿qué hacemos? Sí, hágale. Ya le mandé un mensajito también porque tengo otra. Perfecto. 10 minuticos. 10 minuticos. Sí, señor. Gracias. Bueno, Sí, señor. es que no podemos dejar pasar esta extraordinaria entrevista por la presencia de ustedes sin hacer una pregunta que tiene que ver con los gastos de divulgación de la gestión pública. Claro, para Que allá fue íbamos. en cabeza suya que se adelantaron varios debates y estudios. Su primer estudio el año antepasado fue en el 2018, arrojó que se habían gastado para ese momento 118.000 millones de pesos. Ya pasado el año 2018, siguió el 2019, la suma subió. Después, a finales de 2000, mediados de 2019, 220.000. Y en los últimos datos, que fue un derecho de petición que hicimos con la oficina del concejal Argote, la sumatoria total llegó a 328.000 millones de pesos. 28.328. Entre los gastos de divulgación y los gastos de comunicaciones. Primero agradecer, porque por iniciativa de ustedes, en especial suya, del concejal Argote, con el apoyo de Diego Cancino, salió adelante varios artículos, pero en especial ese último artículo. Quisiéramos saber en boca suya cuál es el alcance que usted visualiza de ese artículo y qué recomendaciones nos da usted precisamente para la comunicación comunitaria y alternativa y el derecho a la comunicación que tienen los ciudadanos vía esos canales de información que les otorgamos a través de estos espacios de radio, prensa, televisión en todas las localidades y en todos los sectores poblacionales. Bueno, primero, Rodrigo y compañeros, reconocimiento por los medios alternativos y comunitarios de Bogotá, porque creo que estoy convencido que cumplen una importantísima labor de comunicación con los barrios de la ciudad. Yo, con quienes más me comunico, y yo creo que ustedes así lo saben, con la ciudadanía es a través con medios alternativos de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, de Fontibón, de Kennedy, de Suba, etcétera. Y eso me alegra, así yo tenga que levantarme a las 4 de la mañana para llegar a un programa de las 5:30 o 6 de la mañana. Eso aún más me pone muy feliz. Primero eso. Segundo, frente a la pregunta, sí, ahí quedaron unos artículos, pero más que el artículo, lo que debe existir, y yo creo que eso va a existir en la administración de Bogotá, tienes que existir voluntad política. Y yo creo que esa voluntad la vamos nosotros a lograr plenamente para que los recursos de la comunicación y de la publicidad no vayan
siempre y de manera robusta, hablando económicamente, a los medios comerciales históricos que hay en el país y en la ciudad. Usted tiene una cifra y usted sabe que nosotros hicimos en cabeza mía 2 o 3 debates al gobierno pasado en materia de los gastos de publicidad, donde al primer año ya iba en una cifra superior a los 120.000 millones de pesos, al segundo año 200 y al tercer año 318.000 millones de pesos, mal distribuidos, digo yo, y por fuera quienes atienden las justas reclamaciones ciudadanas que son los medios alternativos y de comunicación. Nosotros vamos a estar vigilantes y a eso yo los invito, para que en todos los presupuestos que discutamos quede exactamente el mensaje de que todos los sectores en que está dividida la administración de Bogotá van a tener un muy buen tratamiento y comportamiento con esos medios alternativos que ustedes organicen, ellos que dicen que son alternativos, pero no lo son mucho, que ustedes los organicen, ¿cierto? A mí me parece que debe ser el mecanismo en cabeza también del IDEPAGO, de la institución quien sea, pero de manera conjunta vamos a trabajar armónicamente para que se hagan acuerdos con los representantes de los medios alternativos y de comunicación y que lo que quedó escrito no solamente quede escrito, sino quede en la implementación de esa política pública comunicativa a través de ustedes. Yo hasta ahí termino. Yo igualmente quiero despedirme. Les agradezco inmensamente de verdad la invitación. Me siento muy contento, muy chévere la reunión, bonitas las preguntas. Compartir con ustedes será siempre para mí un gran placer. Tengo que cambiar aquí de canal, no de comunicación peatonal, sino de canal. Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Rodrigo, Fidel, Joana, y en ausencia al compañero Diego. Muy gentiles y muy a siempre. usted, concejal, muchas gracias. Concejal, muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Lo despedimos con una calificación de 10 sobre 10 sobre este último punto y el agradecimiento por parte de todos los medios comunitarios y alternativos, para el Polo Democrático, para el Partido Verde, para todas las bancadas. Y por favor llévele el mensaje usted a la plenaria del Consejo de que a todas las bancadas requieren este abrazo cordial de reconocimiento, y la propuesta que hemos dialogado entre nosotros es que se sirvan ustedes estructurar una comisión transitoria de seguimiento, de acompañamiento, para que nos orienten frente a la administración para poder hacer realidad este extraordinario punto nuevo que fue incluido ya en la ponencia gracias a su iniciativa, la iniciativa del concejal Argote y la dirección del concejal Diego Cancino, porque estas cosas hay que decirlas así, Celio. Y permítame que diga un concejal, sino apreciado amigo Celio Nieves, las cosas tienen su nombre, y estos artículos tienen el nombre de Álvaro Argote, de Celio Nieves, y de Celio Nieves de Álvaro Argote, y de los ponentes que ayudaron desde la visión de los partidos. Un fuerte abrazo y seguimos aquí. No se preocupe, concejal. Gracias. Puede retirarse para continuar en sus gestiones allí. Concejal, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Fidel, sus impresiones. No, pues muy bien. De todas formas, quedó mucha tela por cortar. Realmente los espacios son cortos para poder hablar de todas esas incidencias del plan de desarrollo, de las actitudes tomadas también por algunos partidos en esos momentos de aprobación del plan de desarrollo, sectores peñalosistas o expeñalosistas, como también plantearon en este momento. Y por otro lado, de notar cómo el desarrollo de la aprobación de este plan tuvo de todas formas una diferencia muy grande con el de hace 4 años. Realmente hubo una mayor apertura democrática, mayor respeto por la oposición. Que definitivamente los partidos progresistas de gobierno y una administración progresista es mucho más respetuosa con las voces de la diferencia, con la oposición, con la democracia misma, ¿no les parece? Sí. Yo de todas maneras quedo con unas profundas preocupaciones
porque yo creo que aún la administración no logra comprender la necesidad de un cambio de fondo de las costumbres políticas. Voy a tratar de hacer dos comentarios. El primero, los fondos de desarrollo local no quedaron con suficiente recurso. Mire que es lo mismo de lo mismo. O sea, prácticamente son algo así como cerca de 800.000, no pasa del billón de pesos, lo cual significa que en las localidades el presupuesto va a ser muy exiguo, igual que en los anteriores gobiernos. Solo el 10% de las transferencias a las localidades. El otro punto es el tema de movilidad. Es que movilidad, con el tema del metro y Transmilenio, se comen más del 30 y algo de recursos, 35%, tengo que mirar bien cómo quedó finalmente esa distribución, pero el mayor peso es movilidad. Entonces, y el tercer tema es el de Secretaría de Desarrollo Económico, en donde si bien el concejal Diego Cancino y en especial el concejal Celio se refiere a la reactivación económica y el programa, y eso fue iniciativa de Celio, de 24 horas productiva a la ciudad, mire que solamente es 1 billón de pesos que va a tener la Secretaría de Desarrollo Económico. Menos de 1 billón, les bajaron cuando lo del COVID, bajó esto, y estamos hablando de reactivación económica con unos recursos muy exiguos, muy pequeños. Yo tenía que hacer esos comentarios como finales. Fidel, usted, sus comentarios finales en torno al plan de desarrollo, y Johanna. Bueno, definitivamente, muchas veces la línea del centro no es la mejor. O sea, muchas veces querer uno satisfacer tanto en las ambiciones del sector privado y reconciliarlas con las verdaderas necesidades de la sociedad civil, del sector público, de las comunidades, de las instituciones y sus metas y sus fines, no es fácil. Yo creo que para mí la conclusión es que se requieren de todas formas unas posturas mucho más claras frente a que en una sociedad el constituyente primario, la mayoría, es el objetivo fundamental, y lo otro debe ser herramientas que construyan en esa dirección. O sea que a usted no le convenció la respuesta de la Avenida 68. Totalmente no, a mí esa respuesta, por eso lo dejé claro ahí, y creo que... Sí podía haberse suspendido lo de la Avenida 68, había tiempo de haerlo, y había capacidad jurídica de hacerlo, ¿no? Claro que sí, inclusive muchas veces hay que darse la pela, inclusive en algunos aspectos del metro, como tú bien lo planteaste, habían cosas amarradas, pero habían otras que se hubieran podido realmente direccionar en el tramo subterráneo. Pero bueno, fundamentalmente lo de este plan de desarrollo es que sí también hay que reconocer que en algunos... Digamos, antes de que haya los reconocimientos, lo de analítica me preocupa muchísimo. ¿Cuál es tu comentario en el tema de analítica? Es que lo que yo veo en analítica es que queda la puerta no cerrada, sino entreabierta. Y en ese perfil de la puerta entreabierta pueden suceder cosas. Creo que lo fundamental es una vigilancia y control de aquí en adelante. A mí me preocupa realmente, y yo no estoy de acuerdo con que se haya creado esa agencia, cuando en el mundo son las empresas de telecomunicación, el caso, por ejemplo, de Huawei o ZTE, digamos, son empresas con una fuerza del Estado chino muy grande, y son las que manejan todo lo que es ciudades inteligentes, todas las plataformas nuevas, incluso que le venden al mundo. Más de 70 ciudades en la China son ya ciudades inteligentes, y son las empresas de telecomunicaciones las que hacen esa estructuración de las plataformas, lo que debió haber sido única y exclusivamente en manos de ETB, y lo que no se dijo es que, por ejemplo, la empresa de energía prácticamente tiene acciones privadas del grupo, pues, Codensa, todos sabemos del grupo español. Esa es la rendija, esa es la rendija a la que me estoy refiriendo. Esa es una de las rendijas, y lo otro es que ahí dice que se estructura bajo el régimen del derecho comercial, dicha empresa analítica, y bajo la ley 489. O sea, si fuera solamente 489, sería
estatal mixta, pero tampoco se dijo que debería ser 100% de acciones oficiales, de manera pues que va a ser una pelea durísima también de adelantar. ¿Algo más, Fidel, allí? Sí, frente al plan de desarrollo también, yo quería destacar que la ciudadanía y hubo sectores importantes que se fueron reuniendo y esperaban sentirse más reflejados en algunos aspectos. Por ejemplo, el sector comunal y el sector étnico, el de indígenas y afrodescendientes, estuvieron y la bancada de la cultura estuvieron haciendo todo un proceso, se pensaba mucha más representación allí, finalmente quedó un capítulo transversal y ese capítulo transversal queda para la conciliación en los próximos 4 meses de inclusión. Entonces ahí queda como una incertidumbre de hasta dónde se puede avanzar, se salió, no quedó aprobado como tal en cada uno de los sectores de la administración, de los gastos de inversión de la administración, de los gastos de los para programas y proyectos finalmente, pero entonces ahora ahí en esa etapa viene una etapa de concertación, por lo tanto se alargó el chico. Esperemos que en esa concertación con la administración el sector cultural y étnico pueda realmente verse mejor reflejado. Eso es lo que se espera. Sí, Joana, su comentario. Bueno, yo creo que quedan acá rezagos de administraciones pasadas, que aunque no completamente sí quedan ahí quedan latentes, que no se hizo un cambio total, pero se avanzó en materia y en muchos aspectos. En el aspecto de mujer, creo que se hizo avances que no, y vale la pena resaltarlos. Ese cuidado, ese enfoque especial a la mujer cuidadora, esas mujeres que no han recibido ningún tipo de apoyo y que siempre han estado ahí, se hizo un buen importante énfasis en ella, haciendo un apoyo bien importante. Entonces me parece que en ese aspecto sí, que mejoramos en algunos aspectos, sobre todo la parte social que fue tan excluida, incluyendo el sector de los medios comunitarios al cual pertenecemos, que en la administración anterior fuimos totalmente borrados, desconocidos casi por completo, y sencillamente tuvieron en cuenta solo por cumplir, pero que la mayoría de la inversión se fue, la inversión que tenemos, la inversión de aquellos impuestos de ciudadanos comunes como nosotros, se fue para empresa privada. Y entonces vemos también con preocupación acá lo que dice Rodrigo, ¿no? Que nuestra empresa de teléfono, que es como nuestra empresa bandera, en lugar de fortalecerla, pues esos dineros se fueron para empresas privadas. De igual manera, el Hospital San José, bueno, varias cosas, varios temas que vale la pena tener en cuenta. Pero bueno, ya quedó así, ya lo importante es avanzar, que esto avance, que se cumplan de pronto los pactos, que en el momento, en el ejercicio ya de llevar a los procesos, pues se den los resultados esperados, que la comunidad, de pronto comunidades hicieron estos pactos en comunidad de discapacidad, y que de verdad ese pacto que hizo la alcaldesa se vea reflejado ya, pues en la parte, en los procesos. Joana, mire, ahí tiene fans, que para Joana, el día en que nos encontremos después de la pandemia, me enamoro de ti. Por ahí también hay Entonces, varias... toca esperar, hay una buena espera. Hay varios saludos también para Fidel Juez, para este servidor, como que no hay saludos, hay saludos por aquí. Dice Manuel Gaitán, un saludo muy especial a él y a todos los amigos televidentes. Bueno, creo que terminamos con éxito la emisión, ¿les parece? Claro que sí, sin antes decirle a la audiencia que la comunicación comunitaria y alternativa está comprometida fundamentalmente con los intereses de la ciudadanía. Los invitamos a consumir más medios alternativos de la ciudad
porque es una de las formas como todos los ciudadanos pueden ayudar a romper ese cerco mediático, ese monopolio mediático y de comunicación en Colombia. Entre más compartamos la comunicación comunitaria, alternativa, las voces disímiles, haremos de nuestro país una mejor democracia y nos estaremos vacunando contra una serie de enfermedades que finalmente el síntoma mayor es la inequidad. Joana, su despedida. Bueno, mi despedida entonces, no, decirle a los jóvenes que tienen esta oportunidad, tienen una oportunidad más que es en los encuentros ciudadanos, que de pronto el plan de desarrollo no se ve reflejado todo lo que ellos quieren, pero hay una posibilidad más, así que se inscriban, que participen, que la lucha para lograr también los derechos de los jóvenes y todos, y suplir aquellas necesidades que realmente se requieren en esa etapa de la juventud, en donde como no tienes experiencia, no te reciben en un trabajo, pero como tampoco has estudiado, o sea, de los nini que hablábamos, entonces la lucha es sacar adelante esos procesos de los jóvenes que se están despertando, que saben que ni la izquierda ni la derecha van a resolver sus problemas, sino que la solución está de pronto en sus propios avances. Así que a todos les damos un saludo bien especial y bueno, los invitamos a que sigan conectados con www.blogjuvenil.com y bueno, a todos los oyentes, muchas gracias y televidentes. Rodrigo, Fidel, muchas gracias. Bueno, pero yo creo que sí es necesario recordar nuevamente la especialísima presencia, apoyo tecnológico, producción y retransmisión de Cable Imagen, Canal 3, de Canal 55 TV, de Canal Salud, de Canal Afro, de En Contacto TV, Simavisión, Siglo XXI, Candelaria TV, de Campeones de la Vida, de 24 Horas, de Blog Juvenil, de Red Comunicación Comunitaria, de Tu Canal Colombia, de Canal TV Bogotá, de Salsa y Son, de Planeta Tierra, de Canal Meca, Tatagua TV, Bala, Abuela que sí puedo, Pasaporte, Telesalud y Derecho, Tejiendo Cultura, Expresión TV, El Aguijón del Escorpión, Periódico Sector H, Radiovisión y la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa, la gloriosa Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa. Con este extraordinario equipo de acompañamiento, con el agradecimiento a Diego Cancino y al concejal también Celio Nieves, nos despedimos hasta una próxima oportunidad, deseándole que la sabiduría del Dios creador de los universos llegue a sus corazones, que la fuerza de la Pachamama y de los espíritus ancestrales lleguen a todos nosotros. Muy amables y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.